resolver el problema de salud de las personas, ¿no? Entonces, ese sería. Pero lo de legal es que cuando ustedes estén llenando la historia clínica, ponen información desde el nombre, ¿no? Nombre, la edad, el lugar de donde viene referencia, si tiene antecedentes de algún tipo de situación personal, familiar y toda esa información que cuando existe algún problema de tipo legal, por ejemplo, este delito que lo conocen y es muy famoso, el tema de la negligencia médica, se utiliza como evidencia en esta situación. Lo primero que hace el fiscal es recoger la historia clínica, ¿no? Secuestra la historia clínica como está en el momento en que él entra. Y lo primero que se fija también él es el nombre, ¿no? Lamentablemente muchos de los colegas escribimos mal y nos equivocamos en el nombre o no lo escribimos bien. Cuando hay alguna situación o hay algún problema de este tipo, si no está escrito bien, el fiscal lo primero que dice es, bueno, sí ha habido una negligencia, porque ni siquiera el nombre lo ha escrito bien. Entonces, ¿qué podemos esperar del otro? Entonces, esta situación de que sirve como una evidencia para este tipo, es por eso que se llama médico legal. Y tiene varios respaldos. Se podrá leer la historia clínica, cualquiera podrá leer la historia clínica. No, es confidencial, ¿no? O sea, alguien que esté atendiendo al paciente que trabaja en el hospital, sí, pero no cualquier. Es confidencial. Eso debió ocurrir cuando a ustedes les han hecho, van a hacer la historia clínica. ¿Les han prestado la historia clínica que tiene? ¿Les han dejado copiar? No, No, solo la mostraron. Sí, entonces, ese es el carácter, ¿no? De médico legal. Es una evidencia que cuando existe algún problema de salud por negligencia o alguna situación, los juristas lo utilizan como una evidencia. Segundo, que decíamos que era un expediente de salud donde nosotros vamos a ir anotando todo lo que acontece con el paciente, desde el momento de su ingreso hasta el momento de su egreso. O sea, un alta con diagnóstico de paciente curado, un alta con diagnóstico de fracaso terapéutico, o vamos a enviarle a otro servicio, o referirle a otro servicio, o finalmente con un certificado de óbito, ¿no? Al final de la historia clínica. Entonces, es un documento que nos sirve para, dice, es de gestión y es de administración. La historia clínica es el elemento fundamental para el control y la gestión de los servicios médicos de las instituciones sanitarias. ¿Por qué será administración? ¿Por qué será de administración? De gestión sabemos es porque nosotros vamos a manejar al paciente. Vamos a manejar, pero con muchas condiciones, por ejemplo, el tema de la información que se debe entregar al paciente, la información, la educación y la capacitación, que son parte, digamos, de la actividad del médico ahora, es muy importante. Pero el tema de administración, ¿a qué se referiría? Administración. Cuando estamos haciendo visita médica, el médico le dice al interno o si hay alguno de las personas que están ahí, por favor lea la evolución. Nos dicen paciente en su tercer día aún presenta fiebre de 38 grados, presenta dolor espasmódico en la región abdominal y listo. Al final de la lectura, el médico nos dice, vamos a administrar aún antipiréticos. Y hacemos una receta en la cual dice, vamos a administrar, por ejemplo, lo más fácil, paracetamol, 1 gramo cada 8 horas, o 1 gramo por razón necesaria.
Entonces, ¿estamos haciendo administración o no? Sí, cuando decimos dieta hiperproteica, hiposódica, estamos haciendo también una administración del tipo de alimentación. Entonces, es un documento que nos va a entregar información, es un documento al cual nosotros vamos a poder también plasmar todas las cosas o procesos que queremos desarrollar con el paciente para mejorar su solución y todas esas situaciones, ¿no? Pero también a esa se le agrega estas dos funciones, una de administración y la otra de gestión, el tema de la docencia. En este momento, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Japonés están como hospitales universitarios. ¿Por qué será que les han aumentado eso de hospital universitario? ¿Por qué se llama hospital japonés, hospital universitario japonés, hospital universitario, el de la Pampa de la Isla, ¿cómo se llama? El de la playa, Hernández Vera. A ver, ¿por qué? Académicas. ¿Por qué? Porque permite las prácticas académicas. Exacto, son hospitales académicos que van a desarrollarse, donde se va a desarrollar docencia, se va a llevar prácticas y todas esas situaciones. Entonces, una de las herramientas de docencia e investigación es precisamente las historias clínicas. Ustedes el año pasado, cuando hicieron las primeras prácticas hospitalarias, les han mandado a identificar, a practicar semiología y sobre todo a levantar información en las historias clínicas. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso es también una de las funciones que tienen las historias clínicas. En el tema epidemiológico también tiene una función importante porque gracias a la información que conseguimos en las historias clínicas y que se van sistematizando, podemos identificar hechos epidemiológicos. La presencia, por ejemplo, de un brote. Alguna persona que llega al centro de salud con una sintomatología compatible con el coronavirus que está de moda ahora, inmediatamente se va a activar lo que se llama la vigilancia epidemiológica en base a esa información y se va a tomar todas las medidas de prevención, todas las medidas de si es que hay un brote de bloqueo y todas esas cosas que hemos visto, ¿no? Entonces, es por eso importante el tema de la historia clínica. ¿Y por qué estamos viendo historia clínica en enfermedades infecciosas? ¿Alguien me puede decir por qué está en la programación el tema de la historia clínica en enfermedades infecciosas? ¿Cuál será la importancia? Por la epidemiología, doctor. Sí. A ver, cuando nosotros estamos hablando de una historia clínica, estamos hablando de una información, primero, de primera mano, o sea, de primera fuente. Segundo, generalmente es información actualizada, ¿no? Y entonces cada uno de los responsables del centro de salud, sobre todo aquellos que están manejando triaje, tienen que ver, los estadistas, tienen que ver la posibilidad de que surja una patología de importancia epidemiológica. Este paciente es identificado como un paciente que ha llegado de Italia. La residencia nos dice que allá hay una emergencia. Segundo, es un paciente que está presentando un cuadro térmico, fiebre. Segundo, es un paciente que se está quejando de que tiene sintomatología muy similar a la gripe. Y es un paciente además de que ha tenido relacionamiento con gente que estaba posiblemente enferma. Todas estas situaciones a nosotros nos van a dar un diagnóstico presuntivo. Es posible que esta persona sea
paciente sospechosa del coronavirus. Entonces, esa información se extrae a partir de las historias clínicas, ¿no? ¿Quién tiene que comunicar eso? No lo hace el médico que está haciendo consultorio, lo hace el encargado de bioestadística. Se fija la historia, se fija la sintomatología y se fija el diagnóstico. Este nos va a servir para informar de la posibilidad de la existencia de una patología que tenga importancia epidemiológica. Entonces, es también material de primera fuente, la información de la historia clínica. Entonces, por eso es importante. Y hemos hablado ya del tema. En las formas de las historias clínicas son diferentes, ¿no? Son sobre todo para los servicios. Por ejemplo, en el tema de cardiología, las historias clínicas generalmente tienen una diferente disposición, tiene unos gráficos donde se debe dibujar el tema cardíaco, si existe alguna lesión, si existe alguna deformidad o alguna situación que se pueda presentar. Entonces, la posibilidad de graficar. Es muy diferente esta historia, por ejemplo, a la historia de ginecología obstetricia. Ustedes conocen la historia de ginecología obstetricia del Hospital Percy Bolán. Ya están muy cerca, ya van a ir a ver por ahí, ¿no? Es una historia que más bien no tiene gráficos, pero sí tiene unos puntos que están pintados de amarillo y otros puntos que están solamente con el color de la hoja, o sea, blanco. Entonces, esta historia es muy diferente a la cardíaca. La historia de ginecología y obstetricia tiene sus puntos amarillos que significan que son factores de riesgo. De modo de que cuando existen muchas, nosotros ya automáticamente tenemos la información de que es una mujer que está con riesgo en el proceso de embarazo. Entonces es diferente. Lo mismo, el que ustedes han manejado, la historia que manejaron hasta ahora debe ser la historia de hospitalización, ¿no? Donde se pone, después de la anamnesis, hay que anotar motivo de consulta, enfermedad actual y todas esas cosas. ¿Esa es la que han usado? Sí. Sí, ¿no? Entonces, esa es la historia que ustedes han usado y que van a usar casi por el resto de su vida. Mientras trabajen van a tener que llenar este tipo de información. Entonces, en el caso de la emergencia, más bien es una historia reducida. Es una historia que solamente va a anotar lo más relevante, ¿no? Por ejemplo, es una persona que ha venido en estado inconsciente con un Glasgow ¿de cuánto tendría que ser para que una paciente esté en la escala de Glasgow? ¿Cuáles son los parámetros? 3 a 8, 9 a 12 y 13 a 15. Exacto, entonces pondríamos 8. ¿Estaríamos en qué? Pensando en un paciente que está en qué situación. Situación grave. Posiblemente en grave. Intubación, eso. Si estuviera por debajo de 4. ¿Estaría Coma. consciente o en coma? Coma. Coma, ¿no? ¿Y nosotros en qué grado de Glasgow estaríamos? 15 sobre 15. Arriba de 15. Está bien. Se ve que están leyendo mucho, ¿no? Entonces, les decía, en emergencia la historia es más corta. Por ejemplo, ese dato, ¿no? Estado inconsciente, Glasgow, tanto. Y solamente en el tema de emergencia es estabilizar al paciente. Una vez que está estabilizado el paciente, le pones, en el caso, por ejemplo, del coronavirus, si llegar a un paciente de este tipo, lo estabilizan, le intuban, le ponen el respirador, el ventilador mecánico, y con eso tendrían que subir a la sala, al lugar donde va a quedarse permanentemente. Emergencia es una cama de paso, es una cama de tránsito hasta estabilizar al paciente. Algunas veces pasan a sala y algunas veces pasan a otro lado, la morgue, cuando generalmente terminan, ¿no? Estas historias son más resumidas, solo anotan lo más relevante
y nos entrega una información rápida, pero concreta y clara que nos va a orientar en el diagnóstico. Hay otro tipo de historias clínicas, el de medicina es el que conocen ustedes, gineco-obstetricia es el que se utiliza ese con puntos amarillos, el de pediatría, que también es muy similar, pero con diferentes datos, el de cirugía que generalmente tiene gráficos y se anota o se grafica el tipo de intervención que se va a hacer. Lo mismo, en traumatología también permite hacer gráficos o tiene ya gráficos establecidos sobre los cuales se grafica la lesión en la que vamos a observar, ¿no? Entonces, vean, es un documento que nos sirve sobre todo de información. Es un documento que nos sirve para escribir toda la información que vamos a obtener del paciente o los familiares o con los exámenes auxiliares. ¿Se acuerdan las partes de la historia clínica? Filiación, fuente de la historia clínica, motivo de consulta, creo que venía enfermedades actuales, antecedentes. Anamnesis, datos de filiación y todo. Exacto. ¿Eso? ¿Cómo es la anamnesis? ¿En qué consiste la anamnesis? Es lo que preguntamos al paciente, las informaciones que nos dan, ¿no? De manera oral. Uh-huh. Sea el paciente o sea un familiar responsable. Cuando es indirecta, con las familiares, ¿no? Cuando es directa, con el paciente. El paciente. Y si están el paciente y el familiar, es mixta, ¿no? Luego tenemos los datos de filiación. ¿En qué consisten en forma general los datos de filiación? Puede ser nombre, apellido, dónde La vive. identificación, todo lo que significa identificación, residencia y todo, ahorita lo vamos a ver. Y posteriormente están las enfermedades actuales y las funciones biológicas a las que hemos encontrado con daño o normales también, ¿no? A ver, cuando estamos hablando de anamnesis, nosotros tenemos que hablar también de esto que se llama antecedentes. Y cuando decimos antecedentes, ¿a qué nos referimos? Enfermedades previas. Enfermedades previas. ¿Qué más? Ahí está. No. Tratamientos que han tenido. Tratamientos anteriores. Aquí. Entonces, cuando estamos hablando de antecedentes, nosotros hemos dicho la historia clínica es el formulario donde vamos a recoger información. En algunas ya vienen los antecedentes anotados, antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes sociales, así. En algunas hay que desarrollarlas nosotros. Cuando estamos hablando de antecedentes generales, ¿a qué nos referiríamos? ¿Cómo sería un antecedente general? ¿Qué información pedimos en esta parte? Sigue, sigue. ¿A qué nos referimos? Si tiene alguna enfermedad previa, si es cardiopata, si es diabético, por ejemplo, ese tipo de información, ¿no? A ver, la información, los antecedentes generales van entre estos datos. Por ejemplo, el primero, si fuera un paciente que está y que ha ingresado a nuestra sala con con un diagnóstico de sospecha de coronavirus. Primero hay que preguntarle cuál es la fecha, o sea, si él ha estado en algún lugar donde existe una enfermedad importante. En este caso dice, hemos estado en Italia. Ese es un antecedente general, ¿no? O nos dice, mire, ¿sabe? Estoy llegando de Chuquisaca, en Sucre. ¿Cuánto tiempo se ha quedado en Sucre? He estado 6 meses, 1 año o 1 semana.
¿no? Entonces, ¿qué pensamos de que esta persona esté llegando de Sucre? ¿En qué patología estaríamos pensando? Es endémica el departamento de Chuquisaca a una patología. ¿A cuál? Chaga. Chaga, ¿no? Entonces se dan cuenta, es un dato, es un antecedente general que nos va a orientar en el diagnóstico. Dice, ¿a dónde? ¿Cuánto tiempo ha estado? Ha estado 6 meses, ha estado un mes. Es posible entonces que usted sea portador del parásito que produce el Chagas. A ese tipo de datos es cuando hablamos antecedentes generales. ¿Y usted tiene alguna situación, vive con su familia allá? No, vivo solo. Mi familia está acá. Entonces sabemos que cuando está solo pueden tener algunos hábitos que perjudiquen a su salud. Entonces, principalmente cuando nos referimos a antecedentes generales, es ese tipo. En las historias clínicas, por si acaso, en algunas no hay los antecedentes generales, ¿no? O es que en las historias que han manejado ustedes han visto eso. Otro ejemplo es el tema de la crianza de los animales. ¿Usted vive dónde? Vivo en el campo. ¿Y tiene mascotas? Sí, tengo. Tengo 6 mascotas, ¿no? ¿Y ellos tienen alguna molestia? No, ninguna. Solo he visto que algunas partes de los pelos del área periorbicular se han caído. Entonces, inmediatamente pienso, esto podría tratarse de una parasitosis, ¿no? Y nos va a servir para poder orientar también el diagnóstico. Entonces, los antecedentes generales generalmente tienen este tipo de datos. Los personales son aquellos sucesos que ocurren en la vida de una persona, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nació la persona? Yo he nacido, he tenido sufrimiento fetal. He tenido un parto muy prolongado, por eso es que tengo problema en los miembros, no los puedo movilizar bien. Hoy, un ratito. Un segundo. Bien. También podemos hablar el tipo de antecedentes que ha tenido en su salud. Si es una persona que ha sido afectada por alguna patología como la patología de tuberculosis anterior, o si ha tenido alguna patología importante que podría también estar afectando en esta situación. El antecedente de que si es o tiene algún hábito malo que puede estar afectando su salud, y todas esas cuestiones que son importantes. Cuando nos dicen antecedentes personales, estamos hablando de todo lo que aconteció en su vida antes de esta consulta, que puede ser en el tema físico, en el funcionamiento o la presencia de alguna patología que es importante para nosotros. Esta parte ya lo hicieron, entonces no es una cosa extraña, sino ya lo conocían. En el tema de las mujeres, por ejemplo, si se trata de un tema de ginecología o problema de obstetricia, los datos de cuándo vino su primera menstruación o cuándo concluyó su última menstruación. Entonces nos va a orientar este tipo de datos en un diagnóstico que nos acerca al diagnóstico del problema que estamos estudiando, ¿no? Entonces, principalmente. A ver, aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, dice la característica de la menstruación. Nos dice usted cuánto estoy con un problema del periodo menstrual. Estoy menstruando como 7 días, ¿no? ¿Y cuántos paños cambian? Normalmente, ahora estoy cambiando 7 paños. Entonces, ¿qué pensamos? Esta persona está con una hipermenorrea, ¿no? Debido a que a la cantidad o la frecuencia que está desarrollando, el tiempo del periodo menstrual que se ha alargado y la cantidad de paños que nos va a decir, nos va a calcular la cantidad de sangre que está bajando, que es compatible con un problema más serio que solamente pensar en una hipermenorrea, ¿no? Entonces, vean, estos antecedentes son importantes para nosotros en todos los
las especialidades que haya y que nos va a permitir orientar principalmente el diagnóstico. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, en el tema de cardiología? ¿Cuáles serían los datos que ustedes pedirían, datos para un problema cardíaco en una persona joven de 35 años? ¿Qué preguntarían en una persona que tiene el problema cardíaco en antecedentes? Un paciente que llega y nos Se dice... fuma, se bebe. O sea, esos son hábitos que hay que preguntar en antecedentes personales, pero en todas las patologías. En un cardíaco, a ver, yo soy un paciente que llego y les digo, a ver, doctor, hace un mes me siento cansado, me agito mucho y siento que aquí mi corazón empieza a palpitar fuerte, ¿no? ¿Cuál sería el antecedente que le pregunten ustedes? Si tiene algún familiar con Exacto. algún Si tiene algún familiar que tenga el mismo problema, otro antecedente personal, ya me han dicho, los hábitos. Es una persona que fuma, es una persona que bebe, ya. Es otro antecedente personal. Otro antecedente personal. ¿Usted tiene alguna enfermedad? Bien, lo que yo le preguntaría es si es la primera vez que tiene eso, ¿no? Para saber si me dicen, no, esto me hace siempre así, entonces ya estoy pensando en un cuadro que proviene de tiempo antes y que es posible que ya le hayan hecho tratamiento y que posiblemente ya tenga información, datos y todo eso que nos va a servir para o dar continuidad o en cambio poder ver otro punto de partida para hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, de eso se trata cuando estamos hablando de antecedentes. Hay un montón de antecedentes en el tema personal. Si él es portador de alguna situación, si él ha tenido una patología que le ha afectado en el desarrollo de su vida normal, si proviene de una familia bien establecida, y todas esas cuestiones que sí nos van a servir. Lo que hay que hacer en la historia clínica es que hay que anotar lo más relevante. Tampoco sirve agarrar y decir paciente que bebe 3 cigarros por día o un paquete de cigarros por día, toma 1 litro de alcohol. Esos datos no nos sirven, solamente hábitos malos. Bebe y fuma. Hasta se puede poner un poco de detalle, es decir, bebe o fuma un paquete de cigarros al día, eso nos cuantifica y ya sabemos más o menos qué tipo de fumadores. Entonces, sobre todo cuando estamos hablando de hábitos, de antecedentes personales, estamos hablando también de ese tipo de información. El tema de las drogas es otro antecedente que nosotros no podemos dejar pasar, sobre todo hoy, que es un tema que muy frecuentemente presentan sobre todo los jóvenes, el tema de las alergias. ¿Qué ocurre cuando ustedes descubren o van a descubrir un paciente con alergia? ¿Qué es lo que hacemos en la historia clínica? Preguntamos si ya tiene un historial de alergia o personas alérgicas en la familia, sobre el ambiente que vive, ¿no? Sí. Si tiene mascota, si vive en un ambiente limpio o sucio, en que trabaja, si tiene contacto con sustancias Sí, químicas. pero él nos refiere que sí tiene alergias. ¿A qué? A las inyecciones. ¿Qué hacemos nosotros en la historia clínica? tenemos que clasificarla. Clasificamos al paciente con un letrero que diga paciente sensible a tal medicamento, ¿no? Entonces, es importante eso porque muchas de las, sobre todo en niños, en que se han usado algunos medicamentos pese a saber de que eran sensibles y como no había ninguna información, entonces han utilizado y han tenido problemas bastante serios y hasta perder la vida generalmente, ¿no? En niños pequeños, niños muy pequeños, se acostumbraba a manejar antes, hace unos años atrás,
la dipirona como un medio de bajar inmediatamente la fiebre. Pero el problema es que cuando manejaban eso, habían muchos de los niños también que eran muy sensibles a esto y les provocaba graves problemas de salud. Entonces es importante también preguntar el tema de las alergias, si es hipersensible a algún alimento o algún medicamento que he usado antes, es parte de los antecedentes personales, ¿no? Y todos los datos que podemos obtener, aquí hay una lista de casos que tenemos, las sustancias que están en el ambiente, sustancias que entran en contacto con la piel, todas esas cuestiones que a nosotros nos va a interesar como información y que sea relevante. Si no es relevante, tampoco no lo vamos a utilizar. Normalmente ahora, por ejemplo, cuando están leyendo, haciendo defensa de la historia clínica, los que van a dar examen de grado, los médicos, por lo menos el tribunal les dicen, bueno, solo lea lo que es positivo. Lo que no es trascendente, no lo lea, ¿no? Entonces, hay que saber distinguir, discernir qué datos vamos a utilizar y cuáles no. El tema de las inmunizaciones también es importante en el tema de los antecedentes personales, ¿no? Por ejemplo, una persona que venga de los 55 años con un cuadro gripal, nosotros en este momento estamos entrando en un momento en el cual la influenza está empezando a tener una fuerte incidencia